excelente. Dije, bueno, ¿para quién, no? Bien. Entonces, bienvenidos, chicos. Vimos el objetivo precisamente de lo que es del curso, entonces los temas que vamos a tratar. Dice que, por ejemplo, el uso y manejo más frecuente de productos químicos tóxicos e inflamables dentro de las industrias, ¿sí? Así como esa creciente preocupación por la seguridad industrial y salud, ocupación son por parte de los organismos. De hecho, si nos vamos a un poco de estadísticas, encontramos en la actualidad más de 350,000 sustancias químicas y mezclas registradas para su uso y producción comercial. Quedan muchos todavía por registrar, ¿sí? Y esta estadística fue la última 2020, por ahí más o menos, ¿verdad? Pero sí es la preocupación que se tiene dentro de las industrias por los riesgos que representa hacia lo que es hacia las personas, ¿sí? Dice por ahí, nadie debería morir hoy en día, ¿verdad? Pero pues, no obstante nos queda mucho trabajo por hacer para evitar ese tipo de riesgos, ¿sí? Y esto fue a mediados del siglo XIX, por ahí precisamente, donde se introducen ya los equipos o analizadores de gases, los modernos podríamos decirlos, porque desde 1927 ya se te contaban con ella analizadores, y más que nada para ver las concentraciones de gases inflamables, lo que es el famoso Low Explosive Limit, ¿no? El límite inferior de inflamabilidad, ¿sí? Pero sí, era solamente un cajón donde tenía ese sensor para poder detectar las concentraciones. Lo diseñaron precisamente, fue un doctor químico que estuvo trabajando por lo que es hoy en día la empresa Chevron, ¿sí? Entonces, el entrar a trabajar recipientes cerrados, pues era la necesidad que se tenía para ver qué concentraciones de gases inflamables había dentro de ese espacio, ¿sí? Hoy ya encontramos inclusive equipos automatizados, ¿no? Que ya no necesita la persona ingresar a ese lugar para ver las concentraciones que se tienen en ese recipiente o en ese lugar, ¿sí? Bien, esta diferencia entre gases y vapores, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me podría decir, chicos, de los que estamos aquí ahorita, cuál es la diferencia entre gas y vapor? ¿Sí? Sí, porque hablamos monitoreos de gases tóxicos, gases inflamables, vapores, sí, pero ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? Por aquí lo vemos, en la creación de instrumentos para detectar gases y vapores, así como aparatos para el monitoreo, ¿sí? ¿Cuál sería esa diferencia, chicos, entre vapor y gas? Adelante, Francisco, adelante. Bueno, vamos, ahorita, bueno, Francisco, ahorita sigue Lilia, ¿te parece? Le doy la palabra a Lilia. Ok, gracias. Lilia, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, según yo tengo Bienvenida. entendido, el vapor siempre se genera a través de la temperatura de alguno de los elementos que tenemos, mientras que el gas, el gas siempre se puede dar a condiciones como presión y temperaturas del ambiente, y el vapor necesitamos algún elemento que aumente su temperatura para generarse. Excelente. Gracias, Lidia. Francisco. Igual, lo mismo, exactamente, chicos. El vapor, pues ese es el que se genera precisamente o está equilibrado entre lo que es el líquido gaseoso y su estado puede llegar a ser inclusive hasta sólido. Algunos ejemplos, por ejemplo, de ellos puede ser el rocío bueno, en la noche la temperatura desciende y encontramos neblina. Al día siguiente empieza el calor a apretar, como dicen, y empieza a dispersarse. O la rúpeda húmeda que se acerca a la intemperie, ¿sí? Entonces, por la evaporación del agua, el mismo calor que le está apagando. Y sí, como decía Lilia, pues el gas es una sustancia que no puede ser líquido y se le aplica presión, y es uno de los estados se encuentra en materia, ¿sí? Y sigue siendo gas en su estado natural cuando hay una temperatura ambiente. Y para cambiar esta fase de cambiar la presión, la temperatura, pues pueden meterse lo que es una presión con facilidad, pero no tanto como el vapor, ¿sí? Entonces, exactamente, tenemos ahí la diferencia. Entonces, nuestros analizadores de gases
o no multigases, no gases, multigases, pues es lo que van a detectar precisamente esas concentraciones puntuales de lo que necesitamos nosotros verificar o checar lo que es en nuestro ambiente, ¿sí? Y ahí tenemos precisamente, para recordar un poco la historia, los primeros analizadores de gases, estos pues eran canarios, porque son canarios, perros, ¿sí? Patos, gatos, son más susceptibles precisamente a los gases. Entonces, al momento que vean que ellos se empezaban a desesperar, pues que es, vámonos. ¿Y dónde fueron los primeros? ¿Dónde se utilizaron precisamente lo que son en minas? En minas, vemos, entraban con los canarios, e inclusive vemos el equipo de protección respiratoria que tenían, o que llevan ante los trabajadores para poder protegerse, a diferencia de lo que tenemos hoy en día de estos equipos de respiración autónoma. Sí ha sido mucha diferencia, inclusive de los que tenemos hoy en día más livianos, ¿sí? Para poder transportarnos, menos complejos en su utilización, ¿sí? Y si nos vamos a marcas los más reconocidos a nivel nacional, son tres, ¿sí? Scott, MCA y Drager, equipos muy seguros, ¿sí? Y capacidades que podemos encontrarlos desde 5 minutos de duración, 15 minutos, 30 minutos hasta 60 minutos. Estos equipos que tenemos aquí en la imagen, es de marca Drager, si se alcanzan a ver entre las mangueras, son Drager, ¿sí? Entonces, esa sin necesidad de protegerse, caía el canario y adiós, ¿sí? Bien. Dice esta función de... Espérenme un segundo. La función de un verificador de gas precisamente es realizar las pruebas exigidas con la frecuencia preestablecida. ¿En dónde? En un permiso de trabajo, ¿sí? En un permiso de trabajo. Y esto va a depender del sitio donde estemos nosotros laborando, ¿sí? Esa frecuencia, pero siempre debe ser antes de empezar. ¿Y cuántas mediciones debemos hacer? Si estamos hablando de un espacio, un lugar, ¿sí? En el cual pues, está la necesidad de hacerlo por los diferentes gases que podemos llegar a presentarse, ¿sí? Mi equipo tengo que encenderlo antes de ingresar a ese lugar, ¿sí? Debe ser siempre afuera, ¿sí? Y una vez que ya lo encendí, procedemos precisamente a hacer esas mediciones. Regularmente, muchas empresas, cuando se adquiere lo que es un analizador de gases, lo solicitamos, ¿a quién se lo pedimos? Hacia el área de compras, ¿no? Que yo necesito un analizador. Y por default, un analizador de gases siempre debe tener 3 sensores. ¿Cuáles serían esos 3 sensores? Oxígeno, CO, el monóxido de carbono, y gas combustible. El cuarto sensor nosotros decimos, lo manejamos como gas sensor pivote. ¿Por qué pivote? Porque en la mayoría que nos ha tocado ver luego, tienen lo compran con el sensor de H2S, pero no todas las empresas tienen H2S, por ejemplo, que manejan hexano, cloro, ¿sí? Entonces ya no me lo va a detectar, ¿sí? Solamente esas concentraciones que ya vienen marcadas. Entonces sí es importante eso, precisamente entonces esas pruebas que se van a realizar, los analizadores adecuados para lo que necesitamos. ¿Han escuchado hablar del famoso H2S? ¿Sí han escuchado hablar? Bueno, Francisco sí, Lirio también, pero ¿qué es el H2S? Ácido sulfídrico. Ácido sulfúrico, gracias Daniel, gracias Ana Victoria, exactamente. El famoso H2S. ¿Cómo se forma gracias Esteban, cómo se forma este gas? ¿Sí? No la composición química, ¿sí? ¿Cómo se forma este gas? Lorena, ok, gracias Lorena. Ácido sulfídrico, ácido sulfúrico, como conocen algunos nombres, ¿sí? Adelante Daniel, ¿cómo se forma este gas?
De la descomposición de orgánicos. Exactamente. Descomposición de materia orgánica y su olor característico precisamente gracias a huevo podrido. Pero nuestro olfato es un analizador de gases. No, lo detectamos precisamente a ese olor que tiene característico, como dice Lorena, a huevo podrido, ¿sí? Pero no, nuestro olfato no nos dice la concentración que se tiene en el ambiente. Es lo que hace la descomposición. Gracias, ¿sí? Dos moléculas de hidrógeno por una de azufre, que es la composición química de este gas. Sí, entonces nuestro olfato no es un analizador para decir, ok, tenemos esta concentración en el ambiente, ¿sí? Por eso se hace la necesidad precisamente de esas pruebas establecidas ya dentro de ese procedimiento de seguridad. Certificados. Esto de certificados, hay empresas, que aparte del permiso de trabajo con Redux, pues ya manejan igual certificados. Nosotros podemos tener lo que es dentro de nuestro análisis de riesgo, esas pruebas de gas que se van a realizar tanto en lugares abiertos como espacios confinados, ¿sí? Así es, en esas concentraciones. Y entonces yo me analizo, que bueno, voy a determinar con qué frecuencia se van a llevar a cabo esas pruebas, y va a depender también el espacio, el lugar donde estemos nosotros laborando, ¿sí? Y dice que parte de nuestras funciones también como persona autorizada, ¿sí? Porque eso escucha así raro, verificador de gas, persona autorizada para hacer los monitoreos, ¿sí? También suspender esos trabajos cuando me indiquen que no es seguro para seguir trabajando. Y revisión de los equipos, los analizadores, ¿sí? Y calibración de los mismos. Y no nada más de esto, si tenemos equipos de respiración autónoma, también es parte de esas funciones que nosotros tenemos que estarlos revisando. Los que ya han tenido la oportunidad de ver la norma oficial mexicana, la 033 de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Que es 2015, año de publicación, nos habla igual inclusive de esas pruebas de gas y de la dotación de analizadores hacia el personal que va a estar trabajando, ¿sí? Cuando es menos de 5 personas, un analizador; cuando son más, uno por personas, pero uno por persona, pero va a depender también el tipo de lugar que se esté trabajando, ¿sí? Entonces, parte de esas funciones que tenemos precisamente la calibración, los monitoreos puntuales. Estos equipos, ¿sí? Son para monitoreos en ambiente, ¿sí? Un error muy grande que se tiene luego, que cuando va a hacerse algún muestreo, si es un espacio cerrado, ¿qué hace la gente luego? Le amarran una cuerda y con eso lo bajan, ¿sí? Es un error muy grave o muy grande, precisamente porque no están diseñados para eso, ¿sí? Monitoreo ambiente. ¿A qué altura lo tengo que llevar? A la altura de mis cinturas. Gases más pesados tienden a bajar, más livianos tienden a subir, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscan. Si yo voy a hacer una prueba en un lugar cerrado, entonces hay aditamentos que son los que me permiten que yo pueda hacer esos monitoreos adecuados. Saturamos los sensores y al poco tiempo ya el equipo ya no está en condiciones de operar. ¿Por qué? Porque ya empieza a marcarnos fallas, errores, lo que es en los mismos sensores, ¿sí? Por eso, desde que lo voy a usar, siempre lugar libre, abiertos, de que no haya gases en el ambiente, y ingresamos con él. Es un espacio cerrado, ¿okay? Tengo que hacer 3 monitoreos. Primero, entrada hombre, luego a la mitad de ese lugar y al final. Es seguro que pueden bajar si es un espacio confinado. En un lugar abierto, igual también, ¿sí? Lo que tengamos nosotros en el ambiente es lo que nos va a dar las lecturas estos equipos. Que ahorita vamos a ver más adelante cómo se operan, ¿sí? Dice que el verificador de gas, aquí unas definiciones, precisamente es un trabajador autorizado que puede realizar las pruebas de gas exigidas para los trabajos de espacios confinados al aire libre. Acreditado, no, es autorizado, ¿sí? Porque ¿quién me va a acreditar? ¿Quién me acredita que yo pueda realizar esas monitoreos? Aquí en México no lo hay, ¿sí? Puede haber precisamente en otros lugares donde sí vayan certificaciones inclusive,
¿sí? Y uno de ellos, por ejemplo, tenemos en la IADC, en la Asociación de Ingenieros Contratistas de Perforación, ahí sí nos certifican como verificador de gas, ¿sí? Y aquí tenemos otra definición, lo que es gas, que es especialmente que es el estado de una materia que no tiene forma ni volumen propio, sino que se adapta a la forma y volumen de ese recipiente que lo contiene. Un recipiente cerrado, precisamente son las temperaturas y presiones normales. Dice que tenemos aproximadamente 21 grados centígrados y una atmósfera de presión como se lee. Riesgo, dice, la probabilidad que se produzca un evento y sus consecuencias sean negativas, ¿sí? Puede llegar a haber consecuencias que pueden llegar a afectarnos, ¿sí? Trabajos en caliente. ¿Qué se considera como trabajos en caliente? ¿Sí? Nos dicen que son todas aquellas actividades que tienen el potencial de generar fuego o chispas. Llámese, pero no lo había cambiado. Llámese trabajos de corte soldadura, ¿sí? Trabajar con una esmeladora, una pulidora, ¿sí? Trabajar con energía eléctrica también está considerado trabajo en caliente, puede haber chispa, perdón. ¿Sí? Entonces esas que tienen que el potencial de generar una ignición, ¿sí? Espacio confinado es un lugar que no fue diseñado para ocupación continua de parte de personas, medios limitados de entrada y salida, ¿sí? Y dentro de ese lugar podemos encontrar diferentes tipos de riesgos, principales cuales podría ser atrapamiento, ambientes con deficiencia de oxígeno, gases tóxicos y gases inflamables, ¿sí? Entonces, precisamente es la detección de gases precisamente con un instrumento debidamente calibrado es la única manera en la que vamos a poder saber si están presentes estos peligros en el ambiente, ¿sí? El aire es una mezcla de gases, dice cualquier desviación de lo normal representa una seria amenaza en el entorno de trabajo. ¿Por qué el aire? Pues precisamente nosotros en nuestro ambiente lo que respiramos o lo que tenemos, ¿sí? ¿Cómo está conformado nuestro ambiente? Pues ahí tenemos nitrógeno, hay oxígeno y gases raros, ¿sí? Como pueden ser de estas, criptón, metano, hidrógeno, óxido nitroso, monóxido de carbono, xenón, ozono. Si estas son las mezclas como está compuesto lo que es nuestro ambiente, ¿sí? Entonces nosotros, pues esas concentraciones que tenemos en nuestro ambiente pueden llegar a afectarnos, ¿no? Cuando esta concentración de oxígeno llega a bajar, pues hay afectación hacia las personas, ¿sí? Y dicen, y como parte de esa función de verificador de gas, pues, es lo que tenemos que identificar precisamente esas categorías de riesgo. Inicialmente podemos nombrar 3 categorías. Primero, ¿cuál serían los riesgos de exposición? ¿Sí? Encontrar gases inflamables, oxígeno, decíamos igual a su momento. ¿Qué riesgo puede haber? Riesgo de asfixia por desplazamiento de oxígeno, aumento en la inflamabilidad por el enriquecimiento de ese oxígeno. ¿Y cómo se da esto? Bueno, nosotros en nuestro ambiente tenemos que tener entre 19.5% de oxígeno y 23.5%. Por abajo de esa concentración de 19.5%, ya se le conoce como un ambiente deficiente de oxígeno, ¿sí? Tendremos que retirar a las personas o colocarse equipos de protección respiratoria. Arriba de 23.5% ya se enriqueció el ambiente de oxígeno, que inclusive llegando a 25% de oxígeno en el ambiente, artículos ordinarios o la misma ropa puede llegar a encenderse, ¿sí? ¿Por qué? Porque está saturado ese ambiente de oxígeno, entonces se enciende, puede haber inclusive hasta una explosión. Nuestro ambiente por sí solo no va a llegar a esa concentración. ¿Qué necesitaría para que llegase a esa concentración tan alta? La ruptura en las válvulas de un tanque de oxígeno o las prácticas que muchas veces realiza lo que es el soldador, ¿no? Termina de hacer ese actividad, ese corte y agarra el soplete y empieza a estarse limpiando. Entonces ya está saturando su ambiente de oxígeno. Entonces puede haber ese riesgo, ¿sí? Entonces, y esa detección oportuna de gases,
Sí, pues, como dice ahí, va a disminuir al mínimo la probabilidad de lesiones en el lugar de trabajo. Sí, fíjense nada más. Y algunos de ustedes ya lo han visto estos videos. Como consecuencia de probable negligencia por parte de la empresa Tenería Company SADCB, 6 de sus trabajadores fallecieron la mañana de este jueves al intentar dar mantenimiento a una cisterna que funcionaba como celda de retención de sólidos y lodos, cuyo contenido generó ácido sulfídrico, por lo que las autoridades municipales reiteraron el apoyo a los deudos y confirmaron que por disposición del gobierno estatal, esta empresa queda clausurada. Sí, así es una pérdida también lamentable, ¿no? Donde perdieron la vida 6 empleados que muy temprano salen de su casa a trabajar, hoy no podrán llegar. Parece que son las reparaciones de estas grandes, donde lamentamos, donde ya hablamos con los señores de la empresa, donde ellos están conscientes que pasó algo y donde ellos van a quitar todo el apoyo a los familiares de los fallecidos, igual a la administración pública, y como el señor Gerardo Mostaza, a supervisar sobre todas las condiciones en que trabajaban, y por el momento se clausurará esa empresa, no hasta que dé un dictamen en Protección Civil del Estado, el trabajo, y pues con todos los requisitos. Al respecto, el alcalde Francisco Amador Damián comentó a los medios de comunicación cuál fue el parte informativo que le rindieron tras este percance. Unos jóvenes se pusieron a liberar la cisterna que es de archivos gasosos, son de todos los ríos de la villa, que esta empresa se dedica a fundir pieles, entonces tiene una trampa de grasas, que es todo lo que les dejan a la piel. Entonces continuamente le daban limpieza ya para que las aguas las bombeaban hacia la planta de tratamientos. Hoy sabemos que son productos orgánicos, ¿no? Que los orgánicos producen algunos gases, donde los jóvenes también cometen que el primero que se metió uno adentro y comenzaron a sacar cosas, los lodos por medio de algunas cubetas. Entonces perdió la constante allá que estaba adentro y penetró otro y también volvió a tener los mismos problemas. Después otros quisieron auxiliarlos y ahorita la final no, seis personas perdieron la vida adentro. Más tarde, el alcalde se reunió con los secretarios de gobierno del trabajo del Estado, Gerardo Fuentes Salmerón y Marco Antonio Aguilar Yunes, coincidiendo en que las operaciones de la empresa quedarán clausuradas Hasta que no se investigara. ¿Qué falló ahí, chicos? Hablamos de pruebas de gas. Gustavo, adelante, Gustavo. Sí, adelante, Gustavo Jiménez. Alma, capacitación. Sí, Gustavo, adelante, Gustavo, te escuchamos. Sí. Liliana, adelante, Liliana, por favor. Ven que ya veo un poquito oscuro. Disculpe, me parece que falló el análisis de riesgo del área de trabajo donde iban a introducirse las personas. Ajá, sí, eso fue uno de los factores. Exactamente, conciencia, dices Marco, prevención, creo que faltó también. Ingeniero, fíjate, Mar. Carlos, gracias al análisis de riesgo, como dice Liliana, falta de protección de equipos de respiración, no supieron que se exponían y falta de EPP adecuado. Sí había un supervisor de seguridad, que fue lo que me comentaron después, sí se encontraron, inclusive fue el que firmó el permiso, ¿verdad? Fue el que firmó el permiso, pero sí, creo que esta persona no tenía experiencia, tenía poco tiempo trabajando en ese lugar, 15 días, 2 semanas más o menos. Entonces, desconocimiento en 2 semanas, no creo, pues si estamos hablando que es una empresa curtidora de pieles y hay una trampa de almacenamiento de todo ello, ¿verdad? Los trabajadores, como decía en su momento, capacitación, ¿sí? ¿La habrán tenido esa capacitación? ¿Conocían los riesgos? ¿O fueron de los primeros que encontraron allá afuera? ¿Quieres trabajar? Y vale, adelante.
Y tristemente el humano muchas veces actuamos precisamente por ese impulso, porque cayó uno y fueron otro, y no nomás aquí dentro de ese lugar. La Comisión Nacional de Aguas igual también tiene muchos incidentes con su personal, porque dicen que se confían, bueno, que no les pasa nada cuando se meten a hacer trabajos de limpieza a los registros, ¿verdad? Pero dices, esa detección oportuna, pues no se hizo. Sí, sí, Gustavo, adelante. No había capacitación. Ajá. El ambiente cómo se encontraba. Sí. Alejandro, adelante, Alejandro Mesa. Podría ser también la falta del interés por el tema de seguridad e higiene por parte de la empresa. Sí, fíjate, muchos factores, exactamente, y como ustedes me lo dicen. Ok, luego que le faltó que le subiera más el volumen, ¿verdad? Pero bueno, va a quedar grabado ahí este video, entonces por ahí también lo pueden llegar a tener. Sí, exactamente, la empresa no se preocupaba por precisamente la seguridad, y tristemente cuando ocurren las cosas es cuando quieren empezar a cambiar, pero ya hay vidas humanas. Esa detección oportuna, pues ciertamente el entrenamiento. Dice que esta persona lleva 2 semanas, la Junta de Seguridad se llevó a cabo, se firmaron los permisos. Sí, se firmaron los permisos para entrar, pero pues sí, todo falló. ¿Quién monitoreó? Sí, aparte, fíjense que el H2S tiene otra característica, que esta se enmascara muy fácilmente con otros olores. Puede estar en ese lugar y no se percibe hasta que no empieza a ser removido. ¿Sí? Sí, no sé, entonces es cuando desprende. Sí, y me decían en su momento, su olor característico, el huevo podrido. La mayoría de los... Ah, sí, Gustavo. Excelente, no había permiso, entonces me dijeron mal. ¿Sí? Igual como supervisor, Gustavo. Sí, desde no había permisos, llevan ya años haciendo esa actividad, entonces, como pollo. Gracias, Gustavo. Entonces sí, me habían dicho que se había permisos, entonces no se hicieron los permisos, entonces estamos ahí ya diciendo cosas que no son reales, ¿no? Entonces, pero sí, ¿cómo se llama? La mayoría de los analizadores de gases, 0 EPP, como apoyo, 0 EPP, sí, pues mientras no me lo piden y mientras no me lo exijan, no pasa nada, ¿verdad? La mayoría de los analizadores de gases están calibrados de tal manera que empiezan a detectar esos gases tóxicos, gases inflamables. Gases tóxicos se leen en partículas por millón, a 10 partes por millón. Se enciende lo que es la alarma audible. ¿Cuál sería el procedimiento ahí? Se suspende lo que estamos haciendo y nos dirigimos hacia el área segura, ¿sí? Al área segura. Se supone que a 20 partes por millón de este gas en el ambiente ya se tiene que colocar el equipo de protección respiratoria. ¿Sí? A 50 partes por millón de este gas, el sentido del olfato se inhibe. ¿Qué es esto? Las enzimas se saturan y ya no lo percibimos este gas. A 150 partes por millón puede haber daños irreversibles a la salud, inclusive muerte cerebral. Y a 750 partes por millón, la vida de segundos a minutos. Pues, y aparte también, otro factor que puede influir mucho en lo que es en las personas, la susceptibilidad de cada uno de nosotros, el tiempo que se esté expuesto a este gas, inclusive la condición física, porque puede haber concentraciones bajas y puede llegar a afectarnos. Exacto, Gustavo. Ese sería, eso es lo que iba ahorita precisamente, ¿verdad? Por eso las lecturas que nos dan. La norma 010 precisamente nos habla de esos contaminantes que pueden llegar a afectarnos, ¿sí? Pero fíjate, a una partícula por millón, y eso sí es una controversia muy fuerte de lo que es en la industria petrolera, porque decían, ok, a una partícula por millón,
ya no vamos a trabajar. Y en todo momento se encuentran gases tóxicos, ¿sí? Pero también otra falla que se tiene en el sitio de trabajo, que cuando se adquieren estos equipos, yo los puedo pedir calibrados de acuerdo a la lectura que yo necesito estar monitoreando, ¿sí? Algo que, por ejemplo, en el caso del gas combustible, el gas metano, hay un LEL y hay un WEL, ¿sí? Un límite inferior y un límite de inflamabilidad. Y en estos dice 10%, 20 el alto, cuando debe ser, sí, límite bajo de 5% o de 0 a 5. Mezcla pobre como se le conoce ahí. No hay riesgo de un incendio. ¿Por qué? Porque la saturación es mayor de oxígeno a la que tenemos ahí del combustible. Entre 5 y 15% ya en riesgo de inflamabilidad, ¿sí? Y arriba de 15, pues ya está saturado el ambiente, esto es un riesgo mayor, ¿sí? Entonces, pero sí, también esto depende también cómo al momento que se adquieren los equipos, yo puedo pedir al proveedor que me los ajuste de acuerdo a los procedimientos que ya tengamos establecidos. Y si nos vamos a lo que es a la norma oficial mexicana, la 010, pues sí, son lecturas muy bajas. Y esto precisamente se hacen esas pruebas precisamente con ratones de laboratorio, ¿no? Entonces son susceptibles, igual casi la misma susceptibilidad que uno. Entonces, como se ven afectados, por eso lo ponen a ellos a una partícula por millón. Sí, dice, pero bueno, ¿cuánto tiempo estuvo expuesto esa persona ahí? ¿Verdad? O ese animal, ¿cuánto tiempo estuvo expuesto para que se haya afectado? ¿Sí? Entonces nos cambian muchos, a veces los procedimientos, ¿sí? Pero sí, okay, ¿cómo lo voy a hacer? Como indique esto, ¿sí? Igual pasa con el monóxido de carbono, ¿sí? ¿Susceptible? Pues no, porque no lo podemos ver y tampoco lo podemos oler el monóxido de carbono. Su olor característico no hay, porque los reluentes siempre lo asociamos lo que es a la quema de combustible, ¿sí? Y en lugares mal ventilados puede llegar a afectarnos, ¿sí? Igual lo tenemos en partes por millón, 10 partes por millón, 20 el alto, se suspenden actividades. Sí, pero bueno, ¿hasta cuándo hasta qué concentración puede afectar a las personas? Hasta 1500, perdón, en volumen, porcentaje, 1500 porcentaje que puede llegar a afectarnos. Aproximadamente estamos hablando de 70 partes por millón que puede llegar a dañarnos, ¿sí? Y los síntomas no se sienten en el caso del monóxido de carbono, ¿eh? Porque empieza a desplazar el oxígeno, empezamos a sentirnos cansados, ¿sí? Ahí empezamos a sentirnos cansados y lo asociamos regularmente siempre lo que es a la actividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ir desplazando lo que es el oxígeno poco a poco. Y fíjense, precisamente, hay de esos tipos, los riesgos de toxicidad crónica y lo que es la aguda. ¿Sí? Esa exposición prolongada que se va afectando precisamente lo que es a la sangre, ¿sí? Y son síntomas que no se pueden sentir durante muchos años, ¿sí? Síntomas, gripes, dolor de cabeza, mareos, ¿sí? Y es el más común, el monóxido de carbono, que decíamos siempre son causas de muchas muertes a nivel nacional. La aguda, es la que hay efectos sobre las enzimas, cierra pulmones y otros órganos y puede ser a corto plazo, inclusive a largo dañarnos también, porque me ha tocado conocer personas que han estado mucho tiempo trabajando con el H2S en el ambiente y si hay daños internos, pero si a largo también plazo se puede llegar a presentar. Síntomas, digamos, pues igual que el monóxido, dolor de cabeza, náuseas, desorientación, fotofobia, ¿sí? Por estar expuesto a estos tipos de contaminantes. Les digo estos tipos porque son los más comunes que podemos llegar a tener nosotros en el ambiente, ¿sí? Estar expuestos, sí, efectos igual a largo tiempo, ¿sí? Entonces, por eso esa necesidad siempre de usar, por eso fue el tema del día de hoy, que no se había tocado lo que es verificador de gas
o persona autorizada para realizar los muestreos. Exigido lo que es dentro de un procedimiento. Entonces, como hemos venido hablando, ya los que han estado teniendo la oportunidad de estar con un servidor en otros temas, en otros temas, ahorita te lo digo, en otros temas, un permiso de trabajo con riesgos, como dice, solamente es la autorización para que yo pueda llevar a cabo esa actividad. No me dice que yo la pueda yo realizar, ¿sí? Pero es la autorización, perdón, pero bueno, sí, ok, me están autorizando, pero mi análisis de riesgo, ¿sí? Es el que va a determinar precisamente esa actividad que vamos a realizar para ver todos esos riesgos potenciales que puedan llegar a presentarse, ¿sí? Un permiso solamente la autorización, entonces, para que podamos llevar a cabo esa actividad. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un permiso de trabajo, ¿sí? Muchos de ustedes ya en la empresa ya los tienen, ¿sí? La autorización que necesitamos para realizar esa actividad. ¿Quién es el responsable de llenarlo, ese permiso? ¿Quién me puede decir? El personal que se encuentre o que vaya a realizar la actividad en conjunto con el responsable de seguridad. Correcto, gracias. Exactamente. Y siempre se lo están dejando lo que es al supervisor de seguridad. Y como dice Ana, no, él es el que va a apoyar solamente, porque ellos son los que deben de conocer el trabajo. Yo les voy a hablar de qué, de seguridad, sí, de la actividad que se va a estar realizando. Y sí, y siempre por lo general se lo están dejando que lo llene, ¿verdad? Sí, son las personas que van a estar involucradas en la actividad. Un comentario, Rafa. Sí. Ahorita que estás hablando de los permisos, Ajá. y algo muy en común, ahora sí dependiendo cómo esté conformado la seguridad dentro de la empresa o qué tanta, o si ya tienes una seguridad muy madura. Te platico esto porque yo en los años que he tenido trabajando en seguridad, ¿sí? Y en los desarrollos y proyectos que me he involucrado, el permiso de trabajo, ¿quién es el que realmente lo debe de llenar y autorizar? Aquí son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. El llenado, ¿a quién le corresponde? Sí. Eso sí, ojo, no quiero hacer polémica, es dependiendo cómo vayan conformando esa seguridad cada una de sus empresas hasta llegar a una seguridad muy madura. Todos los permisos, ¿sí? Los llena el supervisor del área, el dueño del área. El encargado. ¿A qué me refiero de esto? ¿Quién es el que autoriza el ingreso a cada quien de ustedes en sus casas? Exactamente. Es quien dice quién entra y quién sale. ¿Hasta qué horas te doy permiso de salir y a qué horas tienes que regresar? ¿Cierto? Así es. Entonces, algo parecido pasa en las áreas de trabajo. En las áreas de trabajo, ¿quién es el que conoce su área como su casa? Trabajador. El trabajador, el supervisor de turno del área, etcétera. El personal exactamente del área. Ellos son los que conocen los peligros y los riesgos.
Ujú. Así de simple. ¿Sí? Exactamente. ¿En qué momento empieza a involucrar a seguridad o al departamento de seguridad? Pues ya dependiendo cómo estén la posición de cada uno de ellos, el papel que juega cada uno de ellos, ¿sí? Les platico, en mi caso, yo solamente autorizaba permisos, ojo, en áreas clasificadas y no Claro, más, no más, claro. no más. Las demás áreas de uso común, el responsable, ¿quién era? El dueño de la casa. Sí, es el que conoce su área, es el que da, yo nomás, la información de seguridad, ¿verdad?, que se debe de aplicar, ¿sí? Cómo seguir los Exactamente. procedimientos, cómo ponerse el equipo aéreo autónomo, qué concentraciones vamos a estar nosotros operando, ¿sí? Sí, exactamente, pero Ya si hubiera una duda o algo que nos hablaban, se apoyaban con nosotros, etcétera, ¿sí? sí. Pero yo en todo esto, áreas clasificadas eran los que yo autorizaba. E inclusive, qué bueno que tomas ese punto, áreas clasificadas de riesgo. Tenemos precisamente en la norma oficial mexicana, la 01 de la Secretaría de Energía, áreas clasificadas de alto riesgo como clase 1, división 1, clase 1, división 2, clase 1, división 3, luego de encontrar partículas volátiles en el ambiente, atmósferas deficientes de oxígeno, gases tóxicos explosivos, ¿sí? Clase 2, gases en recipientes cerrados que pueden llegar a escaparse. Entonces, esa concentración, clase 1, concentraciones normales en el ambiente. 2, recipientes cerrados que puede haber la fuga, ¿verdad?, de ese gas, entonces puede llegar a afectar, ¿sí? Y Diana, igual el checklist, ¿sí? Ellos tienen que llenarlos porque ellos son los que tienen que involucrarse con la tarea, ellos conocen esa actividad que se está realizando, ¿sí? Exactamente. Entonces, ya dependiendo, o sea, cómo esté su centro de trabajo, ya es como cada quien lo hace, dependiendo de sus peligros y sus riesgos, Uh-huh. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ya ahí está, pues gracias, Francisco. Coviotza, ¿no? Entonces, precisamente el 0.0011 a 0.0033, ¿sí? Que equivale precisamente a lo que es una partícula por millón. Entonces, estamos hablando precisamente que lo sumamos eso, entonces nos da la que es la cantidad que tenemos en el ambiente de a 50 partes por millón. Perdón, 50 pues, sí, partes por millón al porcentaje. Sí. Gracias, Francisco. Bien, entonces sí quedamos ahí claros con eso. Es una actividad que se lleva constante, que le dejan ese trabajo lo que es el supervisor de seguridad. Sí, no, es la personal que van a estar involucrados en la tarea. Nosotros somos personal de apoyo, sí, para ellos, sí. El responsable del área, el supervisor de seguridad y el que va a realizar la actividad para reducir riesgos, tomando cada quien su papel y su conocimiento. Así es, Carlos, muchas gracias, ¿verdad? Y por eso precisamente en los permisos, en la mayoría, el nombre del ejecutor, cuál es el que va a hacer el trabajo, ¿sí? ¿Quién revisó? ¿Sí? Entonces, para que esto se haga esa actividad segura. Yo voy a hablar de seguridad, ellos precisamente del trabajo que van a realizar, porque es que pueden ver qué tipo de actividad se va a realizar en el área, decimos un momento si es un espacio confinado o si es al aire libre, pues sí, entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué riesgos podemos llegar a encontrar en ese sitio? Y precisamente, lo hablamos precisamente de lo que es la norma oficial mexicana, condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados, ¿sí? Uno, primeramente, es medir la atmósfera, la prioridad de la atmósfera. Si es necesario lo que es el uso de equipos de protección respiratoria. ¿Por qué? Porque esta norma nos deja dos tipos de espacios confinados. Como clase 1, tipo 1, que cuando las concentraciones de oxígeno están dentro de los límites permisibles. Tipo 2, concentraciones de gas oxígeno, gas metano, ¿sí? Y gases tóxicos. Podemos considerar clase 1, tipo 1 de los espacios confinados, cuando las concentraciones de oxígeno están dentro de los límites y los demás 0% y 0 partículas
por millón. Ya se vuelve clase 2 cuando ya cualquiera de esas concentraciones o oxígeno, gases tóxicos o gas combustible, ya te tiene cualquiera de esos en ese recipiente o en ese lugar, ¿sí? Ya entonces, ok, vamos a utilizar lo que es equipos de protección respiratoria, pero cuidado, ¿qué tipo de protección respiratoria? Si hablamos, por ejemplo, de algunos gases tóxicos, las mascarillas, muchas que se tienen en lo que es en el centro de trabajo, no nos sirven. Es usar equipos de protección respiratoria, ¿sí? Y nos ha tocado luego que andan con las mascarillas de contrapolos molestos cuando están trabajando y no nos vamos con gases tóxicos, pinturas simplemente solventes, eso no nos va a proteger de ellos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver dentro de mi análisis. Si yo, por ejemplo, del producto tóxico que se encuentre ahí en el ambiente o que tengamos, ¿cómo sé cuál es la protección que yo necesito? ¿Sí? ¿Cómo identifico qué tipo de protección voy a utilizar para la actividad que se va a realizar? Si hay un producto químico en el ambiente, bueno, pues fácil, ¿no? Nos vamos a las hojas de datos de seguridad de los productos y ahí determina precisamente la protección respiratoria o el equipo de protección personal a utilizar. Ventilar el recinto. Ok, la norma no nos dice cuántas horas tenemos que tener ventilado ese recinto, ese lugar, primeramente antes de ingresar, porque también se puede confundir con ventilación forzada, ¿sí? Pero antes de ingresar, ok, la ventilación, ese ventilar lo que es ese lugar, ese sitio. ¿Cuántas horas? Depende de lo que haya contenido en ese recipiente, ¿sí? Equipos respiratorios aislantes, que es el equipo aéreo autónomo, equipos de vigilancia y comunicación. Si es un espacio confinado, decimos que debe ser un vigía y el que va a tener contacto constante con la persona que ingresó a ese lugar. Esa persona que está realizando, fungiendo como vigía, su función no es estar monitoreando también, ¿eh? Aquí son partes muy importantes porque le dan esa función luego al que está de vigía, entonces ya descuida al que está dentro, creo que tiene que estar en constante comunicación con el que ingresó, ¿sí? Es solamente para eso. Una persona autorizada puede ser un supervisor de seguridad que puede estar autorizado para hacer las pruebas de gas o otra persona autorizada, ¿sí? ¿Cuántas personas serían las involucradas precisamente en esa actividad en un espacio confinado? Y ya lo dijeron hace un momento, las personas del área, el encargado del área, las personas que va a ingresar a hacer el trabajo, el que va a estar de vigía, el supervisor de seguridad y que puede igual también fungir como persona que va a estar haciendo las pruebas de gas, ¿sí? Entonces, no nomás como decimos luego o ponemos lo que es en el permiso, 2 personas, ¿no? Porque hay un responsable también ahí. Entonces, 3, 4, 5 personas que deben de estar en esa actividad que se va a estar realizando, ¿sí? Equipos de salvamento, no puede ingresar si no lleva lo que es equipo para trabajos en alturas, para en caso que se requiera, hay que rescatarlos, que los rescatistas también, que hay que contarlos en esta actividad, se busca que nunca se involucren, porque en muchas de las actividades de rescate son ellos los que se ven afectados, ¿sí? Entonces también equipos de salvamento paralizado, como es ahí. Ya lo vimos precisamente qué riesgos puede haber ahí en ese espacio. Puede haber riesgo de atrapamiento, si es material granulado, gases tóxicos, ¿sí? La oxidación microbiana, lo que es en ese espacio, la combustión y la absorción también hacia las personas, ¿sí? Y es aquí precisamente donde entra esa función, cómo vamos a hacer los monitoreos, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver, precisamente estamos viendo algunas definiciones ahí todavía de las actividades. El contenido de oxígeno de acuerdo a la OSHA, ¿sí? Igual, en la 033 también nos da una tabla, ¿sí? De concentraciones de oxígeno, ¿sí? De eficiencia de oxígeno por abajo de 19.5%, riesgo para la salud de los trabajadores, ¿sí? Enriquecimiento, ya lo comentamos hace un momento, arriba de 23.5%,
¿sí? Que inclusive se vuelve ya un ambiente saturado, ¿sí? Y aquí tenemos esa tabla con síntomas de deficiencia: 20.9 concentración de oxígeno contenida en el ambiente, 21% regularmente, ¿sí? Entre 19.5% y 12% es incremento del pulso, respiración, fatiga y pérdida de la conciencia. Dicen inclusive que nosotros podemos estar hasta 16% y sin riesgo alguno. Entre 12 y 10% de disturbios en la respiración y circulación, que inclusive a veces entrada hombre, muchas veces las personas se desorientan precisamente por esa falta de oxígeno y se internan más en el espacio, ¿sí? 10 a 6% náuseas, vómito, movilidad, pérdida de la conciencia y muerte. De 6 a 0, convulsiones, cese de la respiración. Por eso vemos la importancia de mi análisis de riesgo, el permiso de trabajo, e inclusive esas personas que van a ingresar a hacer esa actividad, pues antes de tienen que haber pasado con el médico, hacerle varias pruebas, inclusive desde claustrofobia, presión arterial, equilibrio, ¿sí? Para que no lo afecte. Bienvenido, Igor, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Aquí vengo manejando, es que no me pude meter antes, pero bueno, ya estamos aquí. Gracias. Sí, bienvenido. Bien, entonces, ahí está cómo se encuentra pues, lo que es nuestra atmósfera. Tenemos un momento, tenemos nitrógeno, oxígeno, argón, otros gases, vapor de agua, monóxido, ¿sí? Entonces, al momento que vamos a hacer esos monitoreos puntuales, pues siempre debe estar entre 19.5% y 23.5% nuestro ambiente, no nomás el espacio cerrado, ¿sí? Porque hay lugares donde el oxígeno se empieza a desplazar por el tipo de maquinaria que se encuentre, ¿sí? O un lugar que la ventilación no es adecuada, pues puede haber riesgos, ¿sí? Dice que dramáticamente acelera la combustión arriba de 23.5%. El oxígeno nunca debe usarse para ventilación, que inclusive los equipos de respiración autónomo es aire comprimido lo que contienen, no es oxígeno, ¿sí? No es oxígeno y muchas veces precisamente falla eso. Sí, Lilia, adelante. Lilia, adelante, Lilia. Fue error. Sí, disculpe. Ok, no te preocupes. Sí. Sí, entonces los equipos lo que de respiración autónoma es aire comprimido, ¿sí? Es aire que se jala del ambiente, entra un compresor, el cual lleva dos filtros, uno le quita impurezas, el otro poco de humedad. ¿Por qué? Porque si entra así como lo tenemos en el ambiente directo a ese recipiente, al poco tiempo ya se va a descomponer, porque está ya cerrado, el mismo calor también lo va a afectar. Entonces, es lo que hace ese compresor. Le llaman aire grado D, por ese proceso que lleva, ¿sí? Ese enriquecimiento, dice, proporcionalmente incrementa el rango de muchas reacciones químicas, puede llegar a afectar y puede provocar que combustibles ordenados sean inflamables o se vuelvan explosivos. Decíamos, la ropa, a veces esos productos químicos que utilizamos para lavarlo o el perfume que utilizan, pues también se queda impregnado, entonces esa combustión, ese enriquecimiento de oxígeno, nosotros al momento que vamos caminando, pues vamos generando lo que es energía estática. Por eso es que también en muchas empresas nos piden usar ropa manga larga, ¿sí? Overol, o puede ser camisa manga larga, pantalón, aparte que nos protege de estar en el sol, esa energía estática que se puede llegar a generar, y el calzado de seguridad también, acorde a lo que es a donde vamos a estar. Ya la mayoría de las empresas dentro del calzado de seguridad, pues ya no utilizan el calzado con puntera de acero, ¿sí? Ya se está otorgando ese cambio para todos, de esos de botas de PVC, de casquillo de PVC, que es resistente a impactos, ¿sí? El dieléctrico, como los conocen muchos, ¿sí? Porque nosotros andamos por toda el área caminando, entonces puede haber algún cable a lo mejor o algo que pueda llegar a afectar, entonces mejor todo el personal calzado dieléctrico. Es un poquito más caro, sí, pero es la seguridad que se necesita para todos, y más en lugares precisamente donde estamos haciendo actividades donde haya
riesgos. ¿Sí? Ya está. Sí, lo que les comentaba hace un momento. Entonces, en un espacio confinado siempre tenemos que tomar lecturas a varios niveles, ¿sí? Y asegurarnos buen espacio. Si los gases más pesados tienden a bajar, más livianos tienden a subir. Ejemplo de más pesados, el H2S, ligeramente más liviano, monóxido de carbono, ¿sí? El metano, más liviano que el aire, entonces tiende a subir. Entonces, en un espacio, si entra entradas superiores, mientras es superior, perdón, entonces ese primer muestreo debe ser entrada hombre. Mucho cuidado aquí al momento de hacer esa medición, ¿sí? Porque luego llegan y se pegan, se inclinan lo que es en ese lugar, ¿sí? Y ya el gases puede llegar a afectarlos. Aunque el espacio esté ya vacío, pues las paredes quedaron contaminadas y al momento que empieza el sol a pegar, entonces empieza a haber desprendimiento de esos gases. Entonces, precisamente hay accesorios en el cual nos permiten hacer ese monitoreo sin acercarnos, ¿sí? Entonces, voy a rectificar qué es metano primeramente, bajamos ese accesorio a la mitad del tanque, oxígeno, ¿sí? Monóxido de carbono igual, y hasta abajo, gases tóxicos. Entonces, nosotros hicimos esa medición en ese lugar, ¿ok? ¿Es seguro para bajar? Ok, bueno, pero falta medir también el demás espacio. Y ahí, ¿quién lo va a hacer? ¿La persona autorizada para hacer las pruebas de gas o el trabajador que ya va a ingresar a hacer el trabajo? ¿Sí? Y ese es un papel que luego ha habido mucho controversia. Es que tú eres el autorizado para hacer los muestreos. Sí, pero yo, ambiente, ya dentro de ese lugar, el especialista, el que va a ingresar, el que va a hacer la actividad, entonces el que debe hacer ya esos muestreos ahí. ¿Sí? Por eso también recomiendo que luego de repente traigan un analizador. ¿Sí? Hay multigases y hay personales, como decimos luego, un solo sensor que lo quieren utilizar luego para todo, pero no, solamente un gas es el que nos va a detectar. ¿Sí? Es que no pita y huele medio raro. Pues sí, ¿por qué? Porque el que tienes pues es para monóxido de carbono, no para gases o H2S, otro tipo de gas. ¿Sí? Es que no pita, no sirven. ¿Sí? Entonces ya requerimos precisamente lo que es adicional. Y sus funciones son muy sencillas. La mayoría, todos tienen un botón en el cual nos indica dónde encenderlo. Este lo trae aquí, color azul. Otros lo traen por abajo, depende el tipo de equipo. Por ejemplo, están los de MCA, varían mucho también lo que es, sí, pero esos los traen por los costados o abajo. Los Industrial Scientific igual los traen en medio, ¿sí? En medio los traen, entonces depende mucho de los analizadores. Los Curray, equipos muy buenos que inclusive esos equipos fueron de los, me atrevo a decir que fueron de los primeros equipos que podías tomar no, porque era acercarse, porque tenía una bomba vacío, pero podías estar monitoreando todas esas lecturas que se quedaban almacenadas desde la oficina. Se conectaba a internet, a Bluetooth ese dispositivo, entonces ya lo que estaba en campo real, tú lo podías seguir desde tu oficina, en la computadora. ¿Sí? Entonces ya no había margen de error que luego, es que no hay concentraciones, todo está bien, ¿sí? Pero ¿qué quedó grabado? ¿Qué es lo que estamos viendo? Si teníamos ahí riesgos, ¿sí? Porque pasa que muchas veces el encargado, ¿sí? Hazlo, es que tenemos que hacer esa actividad, no pasa nada. ¿Sí? Y es muy común ese nombre. Siempre hemos estado así, nunca ha pasado nada. No, pues es que bueno que nunca haya pasado nada, pero ¿para qué vas a esperar a que suceda? Como nos decía hace un momento, creo que era Gustavo, ¿sí? Que estuvo en esa empresa que vimos el video hace un momento, pues sí, no había nada que les protegiera, ¿sí? Este analizador nosotros lo usamos solamente precisamente como apoyo para mostrarlo lo que es en este tipo de temas, ¿sí? Tiene 4 sensores. Hay uno que trae una X, ahí en espantosa X dice, y es lo que ese sensor nos dice que es de oxígeno, ¿sí? Está fuera de servicio porque le falta ya calibración a este equipo, ¿sí? Tenemos en porcentaje
y partículas por millón. .0 que nos dice H2S, el otro es CO, igual en partículas por millón, monóxido de carbono, y el otro que está funcionando, LEL. Todos los gases inflamables tienen un LEL y un WEL, ¿sí? Entonces, límite inferior de inflamabilidad, el WEL, Upper Explosive Limit, el límite superior de inflamabilidad, ¿sí? Que esto es precisamente cuando se empiezan a detectar, entonces digamos, altura de cintura, ¿sí? Aquí a esta altura tengo que llevarlo siempre, no ir buscando porque vamos a saturar y ya nos va a dar lecturas erróneas, ¿sí? Altura de ambiente, lo que tengo yo en el ambiente es lo que fueron, a lo que están diseñados, ¿sí? Que al momento que ya se detecta ese producto, entonces va a empezar a sonar. ¿Vean? Hubo dos alarmas, una baja y una alta. Aquí ya lo saqué. Sí. No, estamos en esta misma del tanque. Overrange fuera de rango, ya no me detectó más. Ya no me detectó más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se saturó. ¿Por qué? Porque en estos analizadores portátiles tienen un rango. Por ejemplo, el caso de gas metano, hasta 99% de ahí se sale de rango, ya no me detecta más. ¿Sí? El caso de H2S igual, hasta 99 partes por millón, entonces es como están esos equipos portátiles. Ahí están ya los que son fijos, entonces ya nos dan para más lecturas, o los tubos colorímetros, que van a una especie de una bomba vacío, traen vienen graduados y una malla que va a cambiar de color conforme nosotros vayamos haciendo los bombeos, y ese bombeo se hace por 1 minuto, entonces va succionando lo que tiene el ambiente. Entonces, ya lo silencié y lo puse en 0 nuevamente. ¿Sí? Sí. Precisamente también podemos hacer eso en los equipos cuando se sale de rango. Por eso decíamos ambiente. ¿Qué hice que sonara así de esa manera? Pues yo le acerqué el gas de un encendedor, entonces lo tenía pegado, entonces se me fue la lectura hasta arriba, entonces ya me dio ese error de lectura. ¿Sí? Entonces volvemos a lo ambiente. Dice, que haya buena área en la entrada no quiere decir que también es bueno del todo. ¿Sí? No. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Sí? ¿Sí quedó alguna duda referente a lo que es el uso de este analizador? Sí, ¿qué dijo que significaba el LEL? LEL, Low Explosive Limit, límite inferior de inflamabilidad. Sí, en español, límite inferior de inflamabilidad. ¿Cuál es ese límite? Bueno, entre 0 y 5, decíamos es mezcla pobre. Entre 5 y 15% ya es inflamable. ¿Sí? Ahí tenemos que suspender las actividades por ese riesgo, porque una chispa puede ocasionar un fuego. Arriba de 15%, que ya es el límite superior de inflamabilidad, ¿sí? Ya hay un riesgo, inclusive, como es tanta la concentración de esos gases ahí, que nos dicen muchas veces, no hay riesgo de un incendio. Claro, falta nada más ese detonante para que se genere lo que es una explosión, ¿verdad? Entonces, LEL, límite inferior, WEL, límite superior de inflamabilidad. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Y ese límite inferior de inflamabilidad aplica para varias sustancias o hay sustancias específicas? Específico. El gas metano, por ejemplo, gases inflamables, el DEL, el gas metano más que nada. Ya para ciertas sustancias específicas, pues ya tenemos precisamente lo que les decía hace un momento, en el caso de el sensor pivote, que decimos hace un momento, el que es el H2S, si yo estoy en un área, una empresa donde, yo no voy a tener H2S ahí, pero puede haber otro tipo de gas tóxico, entonces ya es como lo vamos a solicitar. Pero gases inflamables,
¿sí? Y el otro es para gases tóxicos. Sí, Gabriela. Gracias. No, al contrario. Gracias, Esmar. Sí, entonces continuamos, chicos, con esto. Es que son temas muy interesantes que a veces el tiempo se va volando y cuando ya recordaste, ya te dieron las 10 de la noche y no, ya. Bien, sí, precisamente vamos a lo que comentábamos un momento con Gabriela, ¿no? Pues todos los layer well, pues están precisamente para que un fuego se pueda iniciar, pues tenemos que tener esos 3 elementos que nos sugieren precisamente para que ese fuego incipiente se produzca, ¿sí? En esa concentración entre 5 y 15, bueno, pues ¿qué podríamos hacer? Bueno, entonces vamos a ver el caso de la gasolina. De la gasolina, ¿qué es lo que se enciende? ¿Qué es lo que prende de la gasolina? Los vapores. Los vapores, exactamente, que decíamos hace un momento, y son más pesados que el aire, tienden siempre a desplazarse lo que es abajo. Si yo le aviento un cerillo al líquido de la gasolina, no enciende, pero si le pongo hacia el vapor, tiene una reacción violenta por la concentración que hay en ese momento en el ambiente, ¿sí? Entonces es un gas inflamable, ese gas que va inclusive a avanzar. Gracias, Alma. Y una recomendación aquí, chicos, cuando vamos a cargar combustible para nuestro vehículo, ¿sí? Si no tengo nada que bajarme, mejor no nos bajemos del vehículo, ahí permanezcamos. Pero si son como los que quieren ver que realmente pongan el combustible que estamos pidiendo, entonces nos vamos a bajar cuando, antes de que el despachador coloque la pistola en la bomba, perdón, en el depósito de combustible, nosotros tenemos que ya estar abajo. No cuando ya esté cargando, precisamente porque esos vapores, al momento que nosotros abramos la puerta, la misma ropa puede inclusive generar esa energía estática con el asiento. Y aquí también depende de otros factores, el tiempo que vayamos arriba del vehículo, tipo de ropa que estemos utilizando. ¿Sí? Entonces puede haber esa energía estática y puede haber un incendio. ¿Sí? Recomendación. ¿Sí? Entonces, igual, esos gases inflamables, gases combustibles. Ahorita donde se encuentran ustedes, tendríamos esos 3 elementos. Ahorita donde me están escuchando, me están viendo. Adelante, Juan José. Mira, yo me encuentro ahorita en mi domicilio, pero también tengo los 3, cuento con esos 3 factores. Ajá. Es el combustible, tenemos el calor y tenemos el combustible, el oxígeno. Yo creo que en cualquier lado que nos encontremos, la mayoría de las veces es factible que se pueda ya iniciar un conato. Exactamente. Exacto, sí, precisamente esa era por eso era la pregunta, donde estamos, tenemos estos elementos y que muchas veces pues, los tenemos, pero no los tomamos en cuenta muchas veces. ¿Por qué? Porque solamente cuando nos dan un tema de prevención y control de incendios, sí, es cuando ocurren, ¿verdad? Entonces, es cuando ya lo tomamos en cuenta, pero sí, dicen, si nos acordamos, pues sí, pero la casa ahorita donde estamos, algunos en el trabajo, caso Isaías que está laborando ahorita también, entonces, pues sí, tenemos 3 elementos, entonces, por eso antes se le conocía esto como triángulo del fuego, pues bueno, si estamos conviviendo en todo momento con ellos, ¿por qué no hay ese fuego de que tanto hablan? De hecho, la norma 02 de la Secretaría del Trabajo hoy lo maneja como fuego incipiente, ¿no? Un fuego en su fase inicial, al momento que está iniciando. Sí, bueno, pero ¿qué me falta? Bueno, necesitamos algo que reaccione con esto, ¿sí? Entonces esta reacción en cadena y, por ejemplo, para ser específicos, ¿cómo se llama? Una chispa en el contacto eléctrico, la computadora sobre calentamiento, el clima se empieza a tener sobre el calentamiento. Entonces, si yo lo sigo usando, entonces, ¿qué va a generar? Entonces va a empezar a generar humo y ahí va a empezar lo que es el fuego, ¿sí? Entonces, lo que conocíamos anteriormente como triángulo del fuego, hoy se le conoce como tetraedro del fuego, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, exactamente, entonces esa reacción en cadena que va a hacer que esto empiece a desprender. Entonces, tengo una tabla más adelante, precisamente, que nos habla de esos valores, la gasolina, cuánto necesita tener el ambiente para que empiece a arder, y ahorita la vamos a llegar. Y voy a lo que me decían ahorita, el metano.
Sí, el gas metano, el gas cuando se extrae del suelo, ¿sí? Lo conocen como gas natural. ¿Por qué gas natural? Porque no viene asociado a otro gas tóxico. Se extrae, pero sí trae otros gases y sí lo podemos oler. Cuando ya entra precisamente lo que es a la refinería, entonces es cuando se empiezan a separar todos esos productos que trae adicional lo que es este gas, entonces ya no tiene olor, ya es cuando se le agrega lo que es ¿cómo se llama? El mercaptano, para que las personas lo podamos oler, si no de lo contrario tendríamos un problema muy fuerte o muchos incendios en muchos hogares por no detectarlo lo que es oportunamente. Por eso ese olor característico que tiene tan feo lo que es el gas LP, ¿sí? Gas licuado del petróleo, pues es el gas que ya se le conoce, y el metano, pues son todos aquellos que pueden llegar a incendiar. ¿Sí, Esmar? No, al contrario, al contrario. Sí, conozco un poquito de eso porque tuve la oportunidad, precisamente como decía al principio, de trabajar dentro de la industria, no directamente, andábamos en el área de seguridad, la industria petrolera, en equipos de perforación y reparación de pozos, entonces nos tocó andar supervisando todos ellos, tanto en tierra como costa afuera. Entonces, esto de verificador de gas, de repente también nos tocaba verlos, y me tocó estar en un campo donde llegamos a tener 1,500 partes por millón de H2S. Y aquí sigo, cuando yo les dije 750 partes por millón, la muerte de segundos a minutos, pero es cuando no te hayas puesto un equipo de protección respiratoria, ¿verdad? Sí, efectos, el dolor de cabeza, náusea, y te enfermas del estómago, pero tremendo, y el cuerpo por sí solo lo empieza a desechar en la que es ¿cómo se llama? De la orina, ¿sí? E inclusive, para poder detectar si una persona estuvo expuesta al, al H2S, puede hacerse una prueba de aliento, con el aliento, ¿sí? Y es como lo detectan. O ya si nos queremos ir más arriba, pues una prueba de sangre para ver la cantidad que tuvimos nosotros en el cuerpo, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos, entonces los fuegos se clasifican de acuerdo a su material de arder. Dentro de esa clasificación de fuegos hay 5 tipos de fuego, ¿sí? ¿Cuáles ya? Muchos de ustedes ya los... Ándale, Edgar. ¿Verdad? Eso sería lo ideal, pero acuérdate que para las compañías no nos aplica luego. Entonces nos dejan, piensan que somos inmortales y éntale y dale, ¿no? Pero no. Sí, no, si fuera parejo, no, pues yo creo que no seguiría aquí, no estaría aquí con ustedes, ahorita seguiría de aquel lado. Sí, entonces, gracias. Entonces, ahí lo tenemos precisamente. Entonces, ya todos, yo siento que ya la mayoría de ustedes ya la que es la clasificación de fuego, ya la conocen, ¿no? Esos cinco tipos de fuego. ¿Estoy en lo correcto? ¿O hablamos un poquito de ellos? Adelante, Juan José. O José Luis. Vamos a activo. No, continuamos. Ah, ok. Gracias. Sí, bien, entonces, ya conocemos. Ah, excelente, Edgar. Igual en tierra, cosa afuera. Ambas también. Excelente. Sí, es una historia que ahí después, más en tierra. Sí, y inclusive me tocó estar en aguas profundas también los últimos subidas también. Pero bueno, sería un tema ya después de este tema, ¿no? Es interesante todo ello. Bien. Sí, gracias, Edgar. Entonces, 5 tipos de fuegos. ¿Cuáles serían esos 5 de fuego, 5 tipos de fuegos, chicos? O esta clasificación de fuegos que nos dan de los diferentes tipos de fuegos incipientes que pueden llegar a presentarse. ¿Cuáles serían? Los 5 tipos de fuego serían el A, el B, el C, el D y el K.
Gracias, clasificado por, José Luis. por el combustible dependiendo del el combustible que se esté consumiendo. Es correcto, exactamente. Gracias, José Luis. Gracias, Alma. Así es. 5 tipos de fuegos. Fuegos clase A, ¿qué tipo de material involucran? Dicen que todos son aquellos que producen brasa o ceniza. ¿En estos cuáles serían? El papel, algodón, trapo, plástico, cartón, madera, ¿sí? Así es, Juan Raúl. Sí, etcétera. Método de extinción de ese tipo de juegos, Juan Raúl, ¿cuál sería? El mejor método de extinción para ese tipo de juegos. El agua. Agua, correcto. ¿Lo tenemos muchas veces en cantidades adecuadas? Pues no, ¿verdad? No lo tenemos, es más en la pura botella de agua que tenemos ahí. Dices, exacto, Oscar. Papel, el agua, gracias, sí. El CO2 para un fuego clase B no es muy recomendable. De hecho, inclusive para los de clase B, ahorita lo vamos a ver porque así rapidito, porque es parte de este tema que tenemos, parte de esos riesgos de incendio que pueden llegar a presentar, cómo vamos a hacer frente a esa clasificación, ¿sí? Fíjense, si yo en un fuego clase B, clase A, perdón, yo utilizo un extintor de CO2, ¿sí? Puede ser que si no lo sabemos utilizar, acá ya vamos a utilizar, aunque hayamos practicado ya, que muchas veces nuestra reacción va a ser llegar directo a ese fuego incipiente. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya lo vamos a hacer más grande. ¿Cómo tendría que ser la manera adecuada? Y de cualquier tipo de agente exterior que me digan, siempre mientras debe ser de afuera hacia adentro. Por eso siempre dicen en las prácticas el movimiento de barrido o de abanico, ¿sí? Entonces, y ese ejemplo, por eso es que no se recomienda para ese tipo de fuegos clase A, pero el polvo químico seco, sí, ¿verdad? Polvo químico, espuma también, y el agua. Bien. Clase B, ¿sí? Líquidos inflamables, gasolina, diésel, petróleo, ¿sí? ¿Puedo utilizar agua? No. No, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¿Qué es más? Si hacemos esa comparación, por ejemplo, en un vaso ponemos aceite, le aventamos agua, ¿cuál es más ligero? El aceite. Más liviano. El aceite tiende a subir. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Lo vamos a hacer más grande. Claro que sí, Oscar, la espuma nos puede servir para ello. El extintor de base de polvo químico seco igual también. El de CO2 o dióxido de carbono igual. ¿Sí? Bueno, ingeniero, una pregunta. Acerca del PQS en un incendio tipo A, sí se puede usar, pero no es muy recomendable, ya que se extingue por medio de sofocación, pero elimina el se forma una película, ¿sí? Entre el material y el polvo forman una película, la cual la parte de abajo, por abajo, sigue ardiendo. Entonces no se sofoca. Sí, nada más se oculta, pero no, se puede volver a reiniciar. Puede volver a reiniciar y de manera violenta. De manera violenta. Y eso es precisamente que en esos temas, cuando se toca lo que es la prevención y combate de incendios, sí, decimos, sí, el polvo químico seco y ya, pero hay que tener en cuenta siempre algo importante, que estos tipos de agentes extinguidores portátiles, vamos a llamarlos de esta manera, ¿sí? Es para atacar fuegos incipientes, no fuegos al momento que están iniciando. Sí, que en ese momento yo empecé a ver esa pequeña llamarada, entonces cuando vamos a empezar a atacar, porque esto pues, nos puede salir muy rápido de control, entonces ni con todos los extintores nos pueden servir. Sí, es ok, si ese tipo de material, ese cartón, a lo mejor por abajo ya quedó también ardiendo, entonces yo hice el polvo hizo una capa solamente que ya lo sofocó, eliminó lo que es el oxígeno. ¿Qué recomendamos luego? Ahora sí, puedes bañarlo con agua. Ahora, fuegos clase C, perdón, clase A. ¿Sí? Así es. Gracias, Oscar, exactamente, hacer la remoción de eso. Entonces ya podemos aventar agua entonces en ese producto. ¿Sí? Y siempre se nos pasa eso, José Luis, ¿estás de acuerdo? Que eso que siempre decimos, échale el polvo y ya con eso se acabó, ¿no? Pero como dice Oscar, también esta remoción también que tiene que haber de ese lugar, entonces ya podemos agua también traerlo, porque otro factor también que tiene el polvo químico seco,
Sí, ¿qué pasa? Cuando yo lo activo, yo lo uso, pues me va a hacer una nube. Y si tenemos equipos electrónicos, eléctricos, me los va a echar a perder, o inclusive todo lo que tengamos ahí. ¿Por qué? Porque como está formulado, estos polvos están hechos a base de sales, fosfato monoamónico. ¿Sí? Entonces hace corrosivo lo que es a los demás metales que tienen en contacto. ¿Sí? Entonces sí es la remoción, como decía José Luis y Oscar, gracias Oscar también, esa remoción, el remover, pero siempre nos vamos a lo que, sí, es la clasificación de fuegos, el polvo, el agua, el CO2, sí, pero okay, ¿qué tengo que hacer después de? ¿Sí? Así es, entonces empieza, y aquí nos meteríamos ya en otro factor, o en otro tema, porque también los fuegos, pues también hay que saber leer los fuegos, inclusive el tipo de llama, el humo que está desprendiendo, pues ya nos dice si es ok, qué tan fácil podemos o no controlarlo, que podemos llegar a sofocarlos. Cuando es, por ejemplo, rapidito, sí, cuando es humo negro, ¿qué pasa? No tienes cantidad suficiente de oxígeno, entonces está ardiendo, entonces, pero su temperatura empieza a incrementar demasiado alta y el color de la flama ya es como, ¿cómo podemos leer? Más roja, así como, sí, es un color intenso, entonces aquí no hay oxígeno, pero hay humo negro. Humo blanco está ahí demasiado oxígeno en el ambiente, ¿sí? E inclusive el creptar del fuego nos va indicando si hay suficiente oxígeno, e inclusive hasta lo escuchamos luego como una especie de un chiflido así de aire cuando se cuela entre las ventanas, ¿sí? Entonces, eso es algo que en las brigadas de contraincendio nunca se toma en cuenta. Sí, agarra el extintor, ponte el equipo y vas a atacar, agarra las mangueras, sí, pero identifica también el fuego, ¿sí? Porque es fácil de leerlo también, pero pues poco a poco ahí ir metiéndose en eso. Y precisamente por esto, la intención de estos temas miércoles con miércoles, para algunos, ejemplo, que estos ya son temas que ya conocen, otros que es la primera vez que lo están viendo, entonces ir reforzando esos conocimientos que ya se tienen, porque aquí, como siempre lo hemos dicho, desde que estuvo José Luis me tocó conocerlos de la primera vez el curso aquí, pues sí, igual los demás que han participado, siempre esta retroalimentación entre todos es los que va a enriquecer, ¿verdad? Porque si vamos o entramos a un tema donde vamos a estar callados todo el tiempo, pues de nada, y se van a empezar a dormir, y dicen, no me interesa esto, pero cuando esa participación sí se vuelve interesante, ¿verdad? Gracias a todos, chicos, nuevamente, igual José Luis, Oscar, todos los que han participado. Juan José Solano, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, animando un poco lo que mencionaste al final sobre participar. Ajá, sí, adelante. Tengo un comentario y una duda. Sí. El primer comentario, o quisiera que me ayudaras a aclararlo, es, mencionaste hace un momento sobre que en todo nuestro ambiente tenemos los elementos para que se pueda iniciar un incendio. Ajá. Sí. Tengo entendido que todos los materiales que existen tienen un punto de ignición. Es correcto. Por lo tanto, todos nos podemos prender. Sí, exacto. Ajá. No, exacto. Nosotros también tenemos un punto de ignición igual también. Así es. Sí. Quería que me ayudaras a aclarar esa parte, porque ahí sentí como que te saltaste esa parte y ya luego te brincaste al fuego y al humo y ya ahí el incendio, ¿no? Sí, yo creo que sí, a lo mejor lo dije muy rápido, pero sí. Cuando les hablaba, por ejemplo, de la gasolina, dije, ahorita más adelante vamos a ver una tabla precisamente de esos porcentajes de ignición, qué concentraciones puede haber para que esto se empiece a desarrollar. Y sí, no fue también así como dices, ¿no? De que ese punto de ignición, o sea, qué temperatura tiene que haber para que esto empiece a arder, ¿verdad? Porque tenemos tres elementos, pero sí, pero por ejemplo, el mantenimiento en el cual si hay un calentamiento en el clima y lo seguimos utilizando, pues al momento va a empezar, ese sobrecalentamiento ya vamos a empezar a tener un problema, ¿verdad? Porque alcanzó esa temperatura, ¿sí? Para empezar a arder. Así es, José, sí, una disculpa. Okay. Y una duda que tenía, y que, bueno, no lo he investigado muy bien, pero aprovechando el momento, tengo unos extintores que son de CO2. Ajá. Ajá.
¿cuál es su vigencia? Ok, tiempo de vida útil de esos equipos, 5 años. El 5 CO2, años. 5 años, lo que nos No, duran no, de ahí. pero yo me refiero al contenido. Sí, por eso, Ah, al contenido. Por eso es que igual los fabricantes te dicen que cada 5 años hay que hacer pruebas hidrostáticas de estos equipos, por esa presión que ya contiene. Cuando se los llevan a mantenimiento, lo único que tienen que hacer es pesarlo, nada más que tenga la capacidad que dice lo que es el equipo, porque no le hacen nada, porque precisamente lo que es el tiempo. Ahora te dicen, te lo voy a cambiar lo que es exactamente el producto. Ok, ¿cuánto me estás cobrando? Porque así pasa de repente. Bueno, si ya me lo estás cobrando, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a utilizarlos. ¿verdad? ok, sí, es un recurso, ok. Y ya, Entonces, el cambio del producto, perdón que te interrumpa, el producto, ahora sí que el gas que se encuentra dentro del extintor, le van a dar mantenimiento cada 5 años. tirarlo porque ya cambió sus propiedades. ¿verdad? Ok. Sí, tiene acá. De hecho, el polvo químico seco, los fabricantes de polvo químico seco nos dicen que cada año hay que hacer el cambio de polvo. Y los fabricantes de polvo químico secos, ellos les dan 2 años de tiempo de vida. Por eso es que cada 2 años van cambiando el color. Así es. Sí, entonces, como dice Smart, una cuestión, el mantenimiento que le vas a dar al equipo, bueno, que es checar presión, manómetro, yo nunca me confío de que el manómetro, extintores de presión contenida, el manómetro siempre esté funcional, porque luego se quedan pegados. ¿sí? Y es correcto lo que dice Smart, eso va a depender mucho de Protección Civil. Incluso, si no estoy mal informado, no necesariamente tiene que ser cada 2 años. No, cada año. Eso lo dispone Protección Civil, a qué determinado tiempo se cambia de color el polvo químico seco. No, Protección Civil lo único que ves es los mantenimientos. ¿verdad? Ok. Sí, son los mantenimientos que estén en condiciones. Ahorita vamos, José Reséndiz, que ellos estén en condiciones, siempre la etiqueta marcada anualmente, e inclusive si lo vemos en la norma oficial mexicana, nos habla de las inspecciones mensuales. ¿verdad? Así es, sí, digo, aquí Protección Civil, pero sí, la norma, si la vemos, yo les he preguntado luego a las personas que se encargan de hacer las recargas, de qué parte de la norma nos dice que hay que hacerlo cada año. Luego me dicen, no, es que la 154 de la Secofia ahí dice, porque también tiene que tener la etiqueta que ustedes tienen, ese marcaje. Inge, una pregunta, pero por ejemplo, esa especificidad con respecto a la recarga, perdón, de los extintores, ¿no obedece también a el cambio de color en el polvo químico seco, por ejemplo? No, porque es la manera como están formulados, el fabricante garantiza que te va a durar 2 años, ¿verdad? Entonces, ellos al momento dicen, ok, 2 años es lo que te dura, entonces ya sí te obliga a que cambies el polvo, por eso van cambiando el color, lo ponen color rosa, azul, verde, ¿sí? Precisamente para que las empresas que se cargan de hacer las recargas lo hagan conforme las especificaciones que ellos están haciendo. Y México es el único país donde te exigen que lo hagas de esta manera. ¿Por qué? Porque se encontró una manera, híjole, no, ¿a qué voy a meter en otras broncas? Mejor hasta ahí mejor sí. Me imagino a qué se refiere. Dejémoslo así. Ok, sí, gracias, Inge. Sí, no, al contrario. Perdón, así es, Claudia. Cada año sí, pero depende si hay golpes, si se utilizó, si la presión no es la adecuada. José Reséndiz, una disculpa, hace un momento levantaste la mano, ahora sí, si usted puedo escuchar. Y las NOM 100, estas ya no están en lo que es en las de la Secretaría del Trabajo, ya pasaron a las de Economía. Ya no ya desaparece. Se supone que esta norma oficial mexicana, la 02, tiene que ya incluir todo eso que tenían lo que es en las normas, las 100, donde aparecían los extintores de CO2, de polvo químico secos, bueno, de alón ya no están permitidos, los de
¿cuáles eran los otros? CO2, Alon, triple F, pues Puma, entonces ya tiene que absorber esto de la norma 002. Entonces, pero ha habido mucho atraso. De hecho, la propuesta estaban haciendo era que los extintores, o para que las personas pudieran identificarlos mucho más fácil. ¿Por qué? Porque luego te pedían, acércate a la etiqueta para ver para qué tipo de fuegos te sirven. No, lo que estaban ellos proponiendo que es que se pintaran de acuerdo para el tipo de fuego que era ese extintor, podía ser ese extintor. Ya ven, ejemplo, que en la clasificación de fuegos viene un triángulo, viene un cuadrado, viene un círculo. ¿El círculo de qué color es? Cuando rojo. Rojo de José Luis. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se lleva el premio esta noche? Sí, ya lo están buscando, ya lo están googleando, dicen. Adelante, Juan José. Ya lo perdimos a Juan José. Bueno, vámonos precisamente. Ahí están, mírenlos. Entonces, querían que ahora los extintores vinieran, y estaban proponiendo en esa norma que vinieran precisamente línea verde, línea roja, línea azul, caso de polvo químico secos, para que entonces, no, pues sí, ya tuve esa capacitación y me indicaron pues que cada color es para el tipo de fuego que este extintor está diseñado, ¿verdad? Entonces, el círculo, decíamos, el color azul. Entonces, parte de esas propuestas que se tienen cambios, vienen muchos cambios, muchas normas. De hecho, yo creo que ya muchos de ustedes ya están enterados que está el proyecto de norma ya por ahí publicado, el de la 37, que era de teletrabajo. Sí, Claudia, exactamente. Entonces, una cosa lo que dicen las normas y otro lo que es protección civil, y aquí se centra un problema fuerte también, porque, como se hace en el momento en la victoria, vamos a dejar a un lado, pero el otro es, para protección civil, ¿para qué fue creado? ¿Sí? Como lo dice su nombre, ¿no? Ciudadanía. ¿Sí? Enseñarle precisamente de esos riesgos que se pueden llegar a presentar en un temblor, en un incendio, ¿sí? Entonces, ese plan de respuesta que tendríamos que tener en todo momento. Pero bueno, vámonos al otro. ¿Qué me va a dejar más? ¿Lo que es el inspeccionar una casa o me voy a las industrias? ¿Verdad? Las industrias. Así es, tristemente, pero bueno. Ya hace algunos años por ahí estaba la propuesta que lo iban a desaparecer, ya no lo iban a desafiliar ya del gobierno, que fuera como una empresa particular, ¿verdad? Pero bueno, continuamos, chicos, porque ya el tiempo se nos está agotando el día de hoy, ¿sí? Entonces, la propiedad de los gases, como decíamos hace un momento, carecen de forma debido a la gran movilidad de sus moléculas, ¿no? Esas moléculas que se mueven en el ambiente, que al momento que chocan una entre otras, van expandiéndose, van haciéndose más grande, ¿sí? En el ambiente. Pero aquí, de la forma del recipiente que los contiene, temperaturas y presiones normales, dice que son aproximadamente 21 grados centígrados y una atmósfera de presión, es 0.9%, pero lo cierran siempre a ese valor molecular, lo que es esa atmósfera de presión, ¿sí? Entonces, los gases tóxicos, como ellos están compuestos de unos elementos que representan una amenaza para la vida humana y reaccionan en nuestro cuerpo de una manera venenosa, ¿sí? Y estos hay diversas formas que pueden llegar a entrar a nuestro cuerpo. Pueden ser ingeridos, inyectados o absorbidos a través de la piel. Y aquí la absorción a través de la piel también depende del tipo de producto y la concentración que se encuentre en el ambiente, ¿sí? Esa concentración puede ser alta, y es inclusive aunque tengamos manga larga, puede llegar a penetrar, ¿sí? El ejemplo, el trafluoruro de tungsteno, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de gas es mucho más pesado que el aire, ¿sí?
más bien podemos decir 10 veces más pesado a diferencia del H2S, ¿sí? O el hidrógeno, que es 14 veces más ligero que el aire, entonces lo tenemos a encontrar arriba. ¿Por qué menciono estos? Precisamente porque por las características que estos tienen, que pueden volverse inestables y pueden llegar a detonar, ¿sí? Ligeramente, pues, el H2S, ok, puede ser ingerido, absorbido inclusive por las vías respiratorias, ¿sí? Inyectados. Dice que la mayoría de las veces son incoloros e inodoros, por lo que es una seria amenaza en lo que es el entorno de trabajo. Por eso es la importancia de nunca confiarnos del sentido del olfato, ¿sí? Y ahí lo tenemos otra vez. ¿Por qué mencionamos solamente de esos tipos? Porque son los que tenemos realmente lo que es en estos analizadores, ¿sí? La atmósfera peligrosa se llama así el aire de cierto ambiente donde existe el riesgo de una ocurrencia de un incendio, explosión, intoxicación, sufocación o envenenamiento de seres humanos. Ya lo mencionamos hace un momento, ese tipo de presencia de oxígeno. Habíamos dicho que son 3 tipos de atmósferas peligrosas, son ambientes peligrosos, ¿sí? ¿Cuáles? Precisamente donde tenemos mezclas inflamables, oxígeno, lo que es en el ambiente, ¿sí? Y riesgo de toxicidad, ¿sí? Es por gases tóxicos. Y el tratamiento físico también, dependiendo de lo que es el lugar donde estemos laborando, ¿sí? Entonces, aquellas que precisamente que pueden llegar a exponer a los trabajadores del riesgo de muerte y incapacidad sin menoscabo, de autorrescate, lesión o enfermedad aguda. Por eso igual también las brigadas de rescate deben de estar preparadas y con conocimientos de rescate para los diferentes riesgos que pueden presentarse al momento de hacer un rescate a una persona, ¿sí? Espacios o lugares cerrados pueden llegar a tener cierto tipo de atmósferas, ¿sí? Y ahí tenemos precisamente algunos valores, como se lee en la norma oficial mexicana, nos habla del EL, nos habla igual en partículas por millón, y nos marca el techo o pico, en el cual no se debe exponer ya a nadie, ¿no? Entonces el EL lo que nos presenta es el límite, el low explosive limit, el límite inferior, la medición de gases tóxicos en partes por millón, ¿sí? El límite de expresión permisible, igual también, el cual dice que puede estar una persona 8 horas al día por 5 días a la semana sin sufrir efectos adversos, ¿sí? El tiempo promediado en el tiempo, ¿sí? En ese ambiente tóxico dice que podemos en esa concentración baja 8 horas al día sin haber efectos a las personas. El límite de exposición a corto plazo es 15 minutos, se puede exponer por separación de 4 veces, que dice 15 minutos, ok, trabajo 30 minutos, hago 15 minutos de descanso, por 4 veces lo puedo llegar a hacer, ¿sí? Y aquellos que son inmediatamente peligrosos para la vida y la salud, en el cual no se debe exponer nadie, ¿sí? Y decir, el L y el W son las concentraciones mínima y superior de un gas o vapor combustible expresado en porcentaje dentro de una atmósfera que contiene aire, ¿sí? Entre las cuales si se presenta una flama, se chispa de energía calorífica de la cual se presentaría un incendio o una explosión, ¿sí? Entonces el límite inferior es la mínima concentración de un vapor o gas combustible del ambiente, en el cual se puede encender si una fuente de ignición se encuentra presente, ¿sí? Entonces, concentraciones por abajo no se pueden encender. Entonces, decíamos hace un momento, en el caso del metano, por abajo del 5%, es una mezcla pobre, que en la realidad tendremos que tener 0% de este gas de lo que es en el ambiente, ¿sí? El upper explosive limit es el límite superior, ¿sí? Concentraciones por encima de eso pueden encenderse debido a que la atmósfera se encuentra saturada de ese combustible, ¿sí? Y ahí está lo que les decía. Concentración por medio pondrá en el tiempo, de acuerdo a lo que es la Secretaría del Trabajo, la OSHA, 8 horas por 5 días. La concentración de corto tiempo, 15 minutos, no más de 4 veces separaciones de 1 hora entre cada exposición. Las concentraciones techo o pico, el cual no se debe exponer a nadie, y las que son inmediatamente concentraciones peligrosas para la vida y la salud, ¿sí? Ahí está precisamente esos rangos de inflamabilidad, ¿sí? Se le conoce como mezcla pobre precisamente cuando esa concentración del EL está por abajo de ese rango de inflamabilidad,
si volvemos al metano, o nos vamos precisamente acá, tenemos esa tabla, esos límites de explosividad que les decía hace un momento. La gasolina, por ejemplo, mezcla pobre por abajo de 1.4%. Entre 1.4 y 7.6% ya tenemos riesgo de inflamabilidad, fuego empieza a presentarse. Arriba de ese punto 7.6 ya es una reacción, ¿sí? Que puede generar inclusive ¿cómo le podemos llamar? No es explosión, ¿sí? Pero esa reacción violenta que tiene. El gas butano, entre 1.9% y 19%, pues el rango de inflamabilidad. El acetileno 2.5 a 81%. Tenemos el tiner 4.3, 82% es el rango de inflamabilidad. Y el H2S entre 4.3% y 46%. ¿Sí? Entonces, a lo que comentábamos hace un momento, entonces, esos límites de inflamabilidad, entonces, para que esto se llegue a generarse o retener esta reacción, pues es la temperatura a la cual dices, bueno, va a empezar a arder. La gasolina son aproximadamente 230 grados centígrados, precisamente algo así. No recuerdo muy bien ese valor, pero sí aproximadamente. El diésel es más alto, lo que tiene que agarrar su temperatura de ignición para que empiece a arder. Más volátil es el alcohol, que ese no lo podemos ver cuando se prende. ¿Sí? ¿Sí? Entonces están esos límites inferiores y superiores, como veíamos lo que es en la tabla. ¿Sí? Metano, etano, propano, butano, monóxido de carbono, el hidrógeno, el acetileno y por final es el ácido sulfúrico, que por ejemplo, ¿por qué dices, bueno, va todo el tiempo el ácido sulfúrico? Porque hablamos que el H2S es un gas tóxico, pero este ácido sulfúrico nunca va solo, siempre va acompañado de gas metano. De hecho, este gas cuando se quema, el ácido sulfúrico, su llama es color azul, ¿sí? Y produce otro gas tóxico irritante, se me fue el nombre, es el tóxico irritante de sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Lo que llamamos muchas veces al norte de la ciudad. Bueno, estoy aquí en Veracruz, hasta el al norte, Monterrey, Saltillo, todo ese lugar, cuando la famosa lluvia ácida, que luego cómo quedan los carros manchados. Esa cantidad que se tiene el ambiente del azufre, pues es lo que genera todo eso, pero no es que sea ácido sulfúrico lo que tengamos ahí. ¿Sí? Entonces, esa densidad de vapores, esa medida molecular, ¿sí? De esa sustancia gaseosa con relación al aire que se relaciona el valor de 1, como decíamos. Entonces, gases más ligeros, ya lo vimos en su momento, tienden a subir, más livianos, más pesados tienden a bajar. Ya está precisamente gasolina, el gas propano, el ácido sulfúrico, el amoníaco ligeramente más liviano, monóxido de carbono y el metano más ligero. Esa comparativa de gases tóxicos, ¿sí? Entonces, esos instrumentos de medición que necesitamos precisamente en nuestra empresa, ¿sí? Es para ver esas mediciones en porcentaje. ¿Por qué? Porque fue lo primero que se preocuparon las empresas en detectar el gas metano, por gracias a las actividades que se hacían en las minas, ¿sí? Es el metano, que digo que es el hidrocarburo que se encuentra con mayor porcentaje en el gas natural. Y ahí precisamente lo que les comentaba hace un momento, de esos primeros analizadores que estuvieron en lo que es en el mercado, ¿sí? El primer modelo práctico de producción de medidor de LED, de gas, le dieron 2 medidores, uno para lectura de gas y el otro para voltaje de sensor. Y si me apuran un poquito, el inventor de estos tipos de analizadores, porque desde antes se empezaron a hacer ya analizadores, ¿sí? Pero fue el doctor Oliver Johnson, ¿sí? Y es precisamente que él trabajó para la empresa esa de Standard Oil compañía, ¿no? Que hoy lo conocemos como Chevron, ¿sí? Pues precisamente las exposiciones que tenían precisamente esos tanques de gasolina, pues sí tenían que medir la concentración que había en el ambiente, ¿sí? Y ahí está la diferencia
a los que tenemos hoy en día, ¿no? Que esos analizadores de lectura directa, precisamente por esa necesidad que se tiene debido a los accidentes ambientales ocurridos, ¿no? Personas que se han visto afectadas, ¿sí? Hay los personales, estamos precisamente, les comentaba en su momento, los detectores de tubos colorímetros, ¿sí? El cual llevan un producto químico del tubo, se rompe esa ampolleta por ambos extremos y se inserta lo que es una bomba vacía y trae un contador, ¿sí? Y al momento cada bombeo que doy es un paso que voy dando, entonces al llegar a 60 tengo que parar, porque se supone que es 1 minuto, y este tubo colorímetro va a empezar a cambiar el color y nos da la lectura real que tenemos en lo que es en el ambiente, ya sea de gas metano, de H2S, de monóxido de carbono, de cloro, de azufre, todo lo que le depende de lo que es que queramos nosotros detectar, ¿sí? Y estos precisamente determinan rápidamente los vapores en el aire, ¿sí? Esos gases, vapores en lo que es en el aire, ¿sí? Las características que deben tener precisamente estos equipos de campo: ser portables, ¿sí? De fácil operación, que el otro momento que nosotros los empezamos a usar, que vamos leer esas lecturas, que tengan resultados confiables, ¿sí? Esa seguridad inherente. De hecho, trae una batería de litio cadmio, que su duración es de 12 horas, siempre y cuando lo tengamos bien cargado lo que es esa batería, ¿sí? Porque si no, de lo contrario, va a empezar a fallarnos durante esas actividades, ¿sí? 12 horas continuas, trae inclusive luz, ya lo vieron también, para verlo de noche, y esas características son que podemos encontrar los que son portátiles, fijos o semifijos, que los pueden llegar a estarlos moviendo, depende de lo que es el lugar, ¿sí? Los hay sencillos, ¿sí? Y multigases, que pueden ser de 4 hasta de 6 sensores, los tenemos hoy en día. Hoy nomás los encontramos hoy en día en el mercado. ¿Ya? Bien, chicos, ya 2 minutos a las 9. ¿Qué les pareció el tema del día de hoy? Muy interesante, ingeniero. Creo que hemos aprendido algo nuevo, algo que conocíamos. Gracias, también. José Luis. Muy importante en la vida. Sí. Sí, Igor, no te escuché, Igor. Sí, comentaba que es muy importante en la vida, que realmente nosotros todos los días cocinamos, todos los días estamos en contacto con el gas. Hemos aprendido a convivir con sin embargo, pues no sabemos los alcances que pudiera llegar, ¿no? Por eso pues ha habido pues, bastantes accidentes con los boilers y al cambiar el tanque de gas, y eso nada más es una convivencia diaria. Aparte las industriales y todo lo que hemos estado viendo, ¿no? De otros gases. Así es. Sí, son riesgos que ese exceso de confianza es lo que nos lleva a muchos riesgos al final del día. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo te pareció hoy? ¿Es algo que ya sabías? Excelente. Sabes, después hay que hacer algo. Ajá. Y también hablamos hoy de los portátiles, pero también hay fijos. Están ahí en el área. Sí, están ahí colocados, exactamente. Sí, ahorita me quedé portátiles y fijos que pueden ser inclusive, ¿cómo se llama? Semifijos, que los pueden mover de un lugar a otro dependiendo de lo que es los requerimientos. Sí, y esos se manejan mucho más especiales que los portátiles. Exactamente. Pero aquí hablamos precisamente, va más orientado a lo que es al que va a hacer los muestreos de gas, ¿verdad? Sí, no, muchas gracias, Francisco. Pero todo muy bien. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Hola, buenas noches. Pues yo fui a trabajar y me conecté muy tarde. ¿Dónde cómo lo hacemos para ver la grabación? Para escuchar la grabación. A ver, ¿será que se pueda? Vamos, Paco, ¿estás por ahí, Paco? Con el compañero Francisco. Es el que sabe de todo esto. Ok. A ver, Paco, ¿sí escuchaste lo que dijo Beatriz? Lo subirán mañana a la página de Capincer. Perfecto. Ok, muchísimas gracias, Inge. Gracias. Interesante el tema, muchas gracias. No, al contrario, gracias por estar. Gracias. Sí. Gracias, Claudia. Smart Consulting, a ver, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Inge.
Pues muchas gracias por la información muy enriquecedora. Hay algunas dudas, pero muy, muy fregón. Y sí, pues agradecer la invitación de todos los días acá a estar con ustedes. Muy padrísima la información. Nada más ahí tengo una pregunta que era tal vez cuáles serían las mejores marcas para los portátiles. Yo sé que los fijos son los mejores, claro, pero pues uno que anda en campo, ¿no? Pues a ver Sí, si claro. fuera posible eso. Muchas gracias, Inge. Sí, fíjate que las marcas que están ahorita en el mercado, sí, todas son seguras. A veces nos casamos con una marca en específica y de ahí no queremos cambiar. Por ejemplo, yo cuando empecé lo que es en este ámbito, precisamente me tocó trabajar con los de Industrial Scientific. Para mí en su momento eran los mejor, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Pero sí, tenemos hoy en día los MSA, los Drager, están los BW, sí, que es esta BW, que son equipos muy seguros. ¿Cómo le vamos a prolongar la vida útil de esto? Precisamente, pues los cuidados que tengamos y las calibraciones anuales que pide lo que es el fabricante, ¿verdad? Drager, exactamente. Sí, Oscar. Sí. Oscar Baños, sí, mañana decía Paco, lo va a subir a la página de Capincer. Sí. Armando, adelante, Armando Romero. Dije, buenas noches. Buenas noches. Gracias por el tema. Se aprendió mucho. Y al igual, aunque esté todos los equipos calibrados y normados y todo eso, el gas es peligroso. Sí, porque con tantito, ¡pum! Ahí está la chispa, ahí está la flama. Y ya, como vimos en el video, pobre gente, ¿no? Sí. Sí. Yo no le quiero que no nos llegue a pasar eso, pero sí hay que estar muy atento y más el gas, muy peligroso. Muchas gracias, Inge. Siempre un paso adelante. Así es, siempre ir adelante, pensando siempre en lo peor que llegue, que nos vaya a pasar, ¿no? Exactamente. Tantito, pensando en lo peor, porque fueran las cosas materiales, pues se vuelven a hacer o se vuelven a comprar, pero las vidas humanas, no tiene precio. No. Así es. Así es. Gracias, Armando. No, gracias a usted, ingeniero. Sí. Es más, fíjate que puedes entrar a la página de Drager, de Industrial Scientific, y te va a mandar al proveedor autorizado aquí en México. Yo te puedo decir, por ejemplo, aquí en mi caso que estoy en Veracruz, hay dos empresas. Una de ellas es Maseca, es con Z, se dedica a lo que es al área de seguridad. Ellos tienen equipos Drager, MCA, está Valen, proveedora de seguridad industrial. También te puedes, estos son las dos empresas que necesito. Pero si entras a la página de Drager, MCA, entonces ellos ya te orientan al proveedor que está autorizado, en el caso, por ejemplo, que estás en Guadalajara, para que tengas contacto con él. Así es, Marcos, siempre lo mejor para todos. Y igual que también, chicos, esto, bueno, no es el único, estamos iniciando con el mes de los temas de seguridad, representantes creo que la siguiente semana es equipo de protección personal, selección y uso, sí, pero bueno, ya lo encuentran ahí en la página de Capincer, cuáles son los temas que van a seguir cada miércoles. Igual, para los que el curso les haya o les sirva para su área de trabajo, las constancias de habilidades, sí, también pueden llegar a adquirirlas, poner en contacto con mi compañero Paco, sí, que él ya subió el teléfono igual de WhatsApp, lo vuelvo a copiar y lo vuelvo a poner aquí para que porque se va quedando arriba, ¿sí? Pues ya lo pueden contactar, entonces ya si quieren documentos de este tema, a él. Gracias, Paco. Sí, bueno, chicos, ya no los entretengo más. Francisco, Armando, a todos que me dieron la oportunidad de estar aquí el día. Isaías, igual un gusto también nuevamente, el señor José Luis, también, muchas gracias. Smartfit, Gabriela, Alma, igual también, muchas gracias a todos, chicos, tengan una excelente noche. Carlos, igual también. Como decía en este momento, a seguirse cuidando, porque esto, la seguridad no espera un mañana. Paco dice, si deseas todos los
las constancias del mes, Paco, o es los temas del que se van a ir hablando? Gracias, Alma, buenas noches. Igual es más. Gracias, No, al contrario, ustedes, muchas gracias. Excelente noche para Saludos. todos, saludos. Gracias, igualmente. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta el próximo miércoles, Bye. nos vemos. Primero Dios, el próximo miércoles. Bye. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Igor. Saludo. ¿Te paso el teléfono, Francisco? Perdón, no, perdón. Yo pensé que no lo tenías. Gracias, Igor, que estés bien. Buenas noches. Gracias. Próximo domingo. Ya quiero trabajar en domingo. Próximo miércoles, Dios quiere. Ya te comprometiste para el domingo, así es que vas a sacar un curso para el domingo. Hazlo, mecha. Ya hablaste. Es trabajar, órale. Y estamos todos de testigos. No, pero luego no todos. No todos. Gracias igualmente. Saludos. Sí. No, ya, déjenme saltar de perdido este domingo, ¿verdad? Y ahora sí, han sido semanas muy, muy interesantes, ya que estuvimos con ustedes en la semana igual de seguridad ¿verdad? Pero bueno, chicos, Isaías, nuevamente, José Luis, Francisco, estamos allá, te mandé el mensaje, y a todos que tengan una excelente noche, ¿verdad? ¿Dónde? Armando, buenas noches, Armando.